Pero mejor Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Un solo texto vamos a leer. La Biblia dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y es triste este versículo porque dice la última parte: y no lo hallé. Está hablando el Señor. ¿Ven? Dios buscando a un hombre, a una mujer, que parar en la brecha, si ese vallado a favor de su pueblo. Ese entonces no lo halló. Pueden sentarse. Y hablando de eso, no se olvide orar por Israel. Está siendo atacado Israel de una manera fea y traicionera en estos últimos días. Desde la parte de Gaza ya han lanzado por lo menos unos 2.500 misiles contra Jerusalén y Tel Aviv. Y también entraron adentro de Israel los terroristas y secuestraron un buen número de israelitas, los tienen vivos. Por supuesto, para usarlos, Israel entra por tierra y invade para usarlos como escudos humanos, para que Israel no entre por tierra, ¿verdad? Para matar a su propia gente. Pero, pues, espera que siempre reaccione Israel e invada a esa parte de Palestina. Hay que orar por la paz porque no se metan otras naciones, ¿verdad? Que también quieren destruir a Israel. Todo alrededor ahí, especialmente Irán, Siria, Hezbollah, que están en el Líbano por la parte norte. O sea que está rodeado Israel, pero Dios siempre lo saca triunfante. Amén. Esta nomás es una señal de que Cristo viene pronto. Pero nosotros estamos hablando sobre una serie que se llama, ¿cómo se llama? Ganadores de alma. Y este ya es como el mensaje número 11, que es rápido, ¿verdad? Se pasa el tiempo. Y el tema que voy a hablar ahora es que fuimos diseñados todos los que estamos aquí para servir a Dios. ¿Ven? Todos hemos sido diseñados para hacer algo en la obra del Señor, para ser siervos y siervas del Señor. La vida de Francisco de Asís es un ejemplo de hombres que han servido a Dios con todo su corazón. Y pues este hombre es destacado porque repartió todas sus riquezas a los pobres. Nació en una familia rica. Se quedó sin dinero y sin nada y entregó su vida para servir a Dios. Y sus oraciones son tan recordadas porque eran: Señor, que yo no busque ser servido, sino servir. Que no busque ser amado, sino amar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que donde hay oscuridad lleve yo la luz de tu palabra. Que donde haya tristeza lleve el gozo que tú sabes dar. Que donde haya tribulación y guerra lleve el mensaje de paz. Y esas eran las oraciones diarias de Francisco de Asís. En una ocasión el hermano Maceo, mirando a Francisco, le decía continuamente: ¿por qué tú? ¿Por qué a ti? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué tú? ¿Qué dices?, le dijo Francisco. Digo que todos te siguen,
todos quieren verte, todos quieren oírte, todos quieren obedecerte, a pesar de que tú ni siquiera eres hermoso, tampoco eres inteligente, ni eres tan noble. Francisco de Asís le contestó lo siguiente: ¿quieres saber por qué, Maceo? Simplemente porque los ojos del Altísimo lo han querido así. Él está vigilando continuamente al bueno y al malo, y con sus ojos santos no han encontrado entre los pecadores a un hombre más insignificante que yo, ni uno más insuficiente y pecador. Por eso me ha escogido a mí, el Señor, para realizar un maravilloso trabajo que Dios ya lo tenía planeado. Él me escogió a mí porque no podía encontrar a nadie más indigno, porque quería confundir la nobleza, la grandeza, el poder, la belleza y la erudición del mundo. Somos escogidos, o Dios me escogió a mí, para demostrar al mundo que Él puede usar a lo más vil del mundo y al más pecador del mundo para su gloria. Y eso es bíblico. La Biblia dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Somos escogidos por Dios, hermanos míos, para unirnos a Él en su misión. Somos escogidos para aceptar una asignación importante que Él ya tiene planeado desde antes para nosotros. O sea que nosotros estábamos viviendo este el tiempo, pero este tiempo ya pasó en la mente de Dios. Y allí estaba usted y estaba yo. Amén. En la mente de Dios. Dios es quien nos ofrece nuestra asignación. Y nos trajo a estar en este lugar. Quizás usted cuando era niño ni lo pensaba. Iba a estar aquí adorando al Señor y sirviéndole. Sin embargo, aunque Dios ya nos tenía en su propósito, la decisión sigue siendo nuestra. Porque Dios nos creó con libre albedrío, con libertad de decisión. Nosotros decidimos si servirle o no, y hacer su voluntad o no. Nos unimos a trabajar o a hacer lo que Él nos ha mandado hacer, o simplemente estaremos observando desde la silla nada más. Nos unimos al trabajo, o simplemente vamos a ser observadores, observando qué es lo que pasa, cómo Dios usa a otros. Pero no podemos ser observadores. Hemos sido diseñados para ser siervos y siervas de Dios. Hemos sido diseñados. Y es que fuimos creados para servir. Se nos dieron herramientas inherentes para ser usadas para servir a nuestro Señor. Y esa es la razón por que fuimos creados. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así es que antes que su mamá pensara en tenerlo, es más, antes que su papá se fijara en su mamá. Aleluya. Para tratar de fabricarlo a usted y a mí. Dios ya lo había diseñado a usted, nos había diseñado a usted y a mí. Somos el diseño de Dios. Eso es lo que dice ese texto de Jeremías. Antes que te formaras en el vientre, te conocí. Quizás nuestra madre aún pudo haberle considerado un accidente,
se descuidó. Pero Dios ya nos había diseñado para servirle. Fuimos salvos para servir a Dios. O sea que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y tenía un propósito con nosotros, pero muchos de nosotros nacimos en familias no cristianas. Y pasamos parte de nuestra vida haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios. Entonces Dios dijo, bueno, si yo a este lo conocí, tengo un propósito con este o esta desde que lo formé en el vientre de su mamá. Tengo que salvarlo y traerlo a mi redil. Y Dios nos escogió de diferentes partes y de diferentes maneras y nos trajo a su redil. Pero no solo fue el plan original, como dije, sino que realmente nos apartó para salvación, para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo en su obra. Mi abuelo tenía muchas clases de sierras, era carpintero mi abuelo. Hacía casas, pero también hacía muebles. Y muchas de ellas eran sierras, yo podría llamarles en este tiempo desechables, baratitas. Él las usaba para hacer trabajos rápidos. Si la sierra se rompía, realmente no había problema. La reemplazaba por otra rápidamente. Pero él tuvo una sierra especial por más de 20 años. Esa la tenía aparte porque era confiable. Él decía que era derecha y resistente. Y él reservaba esta sierra para cortar los proyectos que eran realmente importantes para él. Nosotros fuimos salvados, hermanos, por Dios, por una razón muy similar. O sea que en el mundo hay bastantes personas, hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. Y 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice que Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjense ustedes, este texto dice que antes de los tiempos de los siglos, nosotros fuimos escogidos por Dios en Cristo Jesús con un propósito. 2 Timoteo 1:9. De manera que hemos sido salvados y apartados por un propósito especial. Somos su herramienta preciada. Hay mucha gente en el mundo, pero la iglesia del Señor es la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos una herramienta preciada como la sierra de mi abuelo. Somos su herramienta favorita. Él puede usar a ángeles, puede usar a gente muy dotada, puede usar a grandes filósofos y científicos, pero Dios quiere usarnos a nosotros. Somos su herramienta preciada, su herramienta favorita. Somos su instrumento precioso. Ahora, no solo Dios nos creó con un propósito, nos formó en el vientre de nuestra madre, sino que ahora nos salvó de las tinieblas a esa luz admirable. Ahora, ya estando dentro de la iglesia, siendo salvo, Él nos llama para servirle. El llamado es, hermano, que Dios nos escoge para que hagamos un trabajo especial. Y Él nos está llamando ahora para servirle, porque hay muchos que han sido salvos, pero no sirven mucho en la obra del Señor. Por lo menos quizás allá en la fábrica es muy útil, desde su casa sirve mucho, pero en la iglesia no
No dedica su tiempo, su esfuerzo, sus dones, sus talentos para servir a Dios. Ahora, Dios nos está recordando, para estos son estos mensajes, que Él nos está llamando. ¿No han sentido ustedes alguna inclinación en sus corazones, un deseo de servir? ¿Cuántos han sentido ese deseo en su corazón? Deseo de predicar, de servir al Señor, de hacer algo. Es el Espíritu Santo. Es Dios que nos está llamando. Algunos de ustedes han querido experimentar a Dios de una manera más profunda, tener una relación con Dios más profunda, conocer a Dios de una manera más especial. Sí, es el Espíritu Santo tocándolo a usted, llamándolo. Ese deseo viene de parte de Dios. Es su voz llamándonos para algo más. A veces pensamos que los misioneros y los ministros son los únicos que han sido llamados por Dios para servir, pero no es así. Dios, hermanos, nos llama a todos nosotros para servirle en diferentes áreas. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice: así también ustedes, en el lenguaje español de la traducción de la Reina Valera, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro. Ese otro Jesús. Ahora somos del Señor, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Entonces nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Todos necesitamos servir y hacer nuestra parte. Yo no sé qué parte del cuerpo seamos. Usted puede ser los pies de la iglesia, las rodillas de la iglesia, los brazos de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, eso lo dice la Biblia. Ya sea los dedos de la iglesia, o tal vez la uñita del dedo meñique, es este, ¿verdad? El pulgar meñique. Pero aún esa uñita del dedo meñique es importante. Qué rico se siente rascarse aquí cuando le pica la oreja a uno con esta uñita, ¿verdad? Y sirve, imagine que no tuviera ese dedo y esa uña. Casi nunca nos rascamos con este dedo. Todos somos importantes. Aparte de eso, cuando se le olvide que usted es miembro del cuerpo de Cristo, ponga el dedo sobre una madera y péguese un martillazo en esa uñita. Y se va a dar cuenta que no solamente le va a doler la uñita, le va a doler hasta el alma. Somos importantes todos para Dios, con una misión, un trabajo, algo que hagamos. Hay gente que no evangeliza, ni cocina en ProTemplo, ni barre la iglesia, pero dobla sus rodillas, dedica tiempo para orarle al Señor. Ora por sus pastores, ora por los miembros de la iglesia, ora porque Dios salve las almas. Y esa oración es importantísima, hermano, la necesitamos. Y usualmente el que hace ese trabajo más bonito en las iglesias son las ancianas y los ancianos, ¿verdad? Que no tienen mucha fuerza de andar haciendo el trabajo ni de predicar en un púlpito. Casi siempre dedican un tiempo para orar. Yo estoy seguro que hermana Lidia ora por mí, ¿verdad, hermana Lidia? A diario. Y no solo por mí, también por ustedes.
Pero nosotros los jóvenes también podemos hacerlo. Nosotros los que tenemos fuerza. ¿Qué pasó, hermano Misael? Gloria a Dios, amén. Todos necesitamos servir y hacer nuestra parte, hermanos. Y créame que Dios aprecia cuando nosotros nos disponemos y oímos el llamado de Dios a hacer algo en su obra. No solo somos creados en el vientre de nuestra madre, no solamente somos salvos, salvados, también somos llamados. Pero aparte de las tres cosas, también se nos ha ordenado servir a Dios. Dios sabe que a veces necesitamos una ayudadita. A veces, aun cuando podemos entender que el servicio es una parte necesaria de la vida cristiana, aún así podemos no actuar y servir como debemos hacerlo. Así que Él ha tenido que demandarnos este trabajo. Y ha dejado textos en la Biblia para recordarnos. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 20, capítulo 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, dice. Los discípulos le estaban preguntando, amén, acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos entre ellos. Y quién era el más importante. Y el Señor le dice, pues allá los reyes y los que tienen poder son los que ocupan los primeros asientos en las fiestas y la atención. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, estoy leyendo Mateo 20, 26, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiere alguno de ustedes o de nosotros ser grande ante los ojos de Dios? Sirvamos. Sirvamos. Seamos siervos. La mayoría de las veces, cuando pensamos sobre el servicio en nuestra cultura, realmente estamos pensando o estamos acostumbrados en que se nos sirva a nosotros. Estamos rodeados de gente que nos sirve casi invisiblemente. Cuando usted va a un restaurante, los meseros y meseras lo atienden como reyes, ¿verdad? Nos sirven, nos traen la comida allá a la mesa. Por poco le falta dándonos en la boca. Estamos siendo servidos. El cartero que nos lleva las cartas hasta la puerta de la casa nos está sirviendo también. Los recolectores de basura. Y aunque nosotros pagamos por todo eso, pero el servicio lo prestan ellos. El empleado en el Starbucks, cuando usted llega a pedir un cafecito, ya se lo sirve hecho, etcétera. Y la mayoría de veces somos nosotros los que somos servidos. Aún en la iglesia. Alguien piensa que venir a sentarse en un culto es servir a Dios. No se ha dado cuenta que usted le están sirviendo. Le sirven la palabra. Y ya no hay asiento, hay un diácono que anda buscando a dónde sentarlo. Casi siempre somos servidos. Pensemos en eso por un minuto. Nosotros somos servidos por cualquier número de personas en nuestra iglesia y comunidad.
Qué bonito siente uno cuando está amenazado, ¿verdad? Por un criminal. Llamar a la policía y que la policía llegue en minutos. Bonito siente uno. Claro, siente feo uno cuando le ponen las luces y uno lo ve por el retrovisor, ¿verdad? El policía que le va poniendo las luces detrás. Ahí sí no quieren ni verlos uno. Pero cuando pasa, necesita ayuda, entonces sí que bonito. Yo recuerdo que cuando atropellaron a mi hija Jessica en un carro enfrente de mi casa, pues alguien llamó a la policía porque yo ni tiempo de eso me dio. Yo salí corriendo para levantarla de debajo del carro a Jessica y tomarla en mis brazos. Pero cuando acordé estaba rodeado de ambulancias y de policías. Y la ambulancia, el de la ambulancia todavía me dice, porque Jessica tenía que cantar en un culto de niños, que mi hija, no quiero ir al hospital. Gracias a Dios, Dios la libró. Ese es otro testimonio. Solamente se le hizo un hoyo aquí en el hueso izquierdo. Porque uno dice que fue la bicicleta que andaba la que la libró, no, porque la llanta del carro, el carro lo arrastró, prensada ella con la llanta del carro y la arrastró un buen pedazo. Y lo que fue chollando en el pavimento fue que se le hizo el hoyo. Pero el pedal de la bicicleta libró que el carro le deshiciera el pie. Y allí iba en el pedal de la bicicleta y ella así de lado. Y entonces yo le dije al de la ambulancia, pues no quiere ir, yo la voy a llevar al hospital. Nos fuimos a la clínica y al fin nos atendían en la mentada clínica. Nomás le puse un vendaje y quería cantar ella. Y sentada cantó. Estaba pequeñita, como unos 9 años. Sentada cantó en el tiempo de cánticos de los niños. Pero uno se queda admirado, hermano, la asistencia que le prestan. Lo mismo pasó cuando chocaron. Iban 3 de ellos y Mercy iba manejando y pegó en el borde del freeway, le pegó a un carro cuando se fue para allá y luego se va a subir a un bordo, así quedó ya para dar vuelta. Y Noé me llamó, Noecito, y dice, esta Mercy está con todo crazy, me dijo. Está desmayada porque la bolsa de aire le pegó en la cara y la golpeó feo. Y yo salí volando, hermano, y llegué al freeway, ya estaba ahí la policía y la grúa y todo. Y pues nosotros nomás nos unimos y nos pusimos a orar ahí en medio freeway, dándole gracias a Dios porque los había librado. Pero el policía llega conmigo y me enseña una foto y me dice, mira, acabo de asistir 5 accidentes iguales. Mira lo que pasó. Cuando unos muchachos con los brazos arrancados, otros que se estrellaron contra el vidrio de adelante. Me dice, el accidente era para muerte. Ya veo, le digo yo. Pero aquí estamos para lo que tú puedas, lo que necesites. Y le prestan un servicio a uno, hermano, tremendo. No solamente le dan apoyo físico, sino que psicológico y emocional. Son gente que sirve. Está recibiendo un salario, pero sirve. Ahora, a veces nosotros no queremos servir porque no recibimos un salario físico. ¿Verdad? Si me pagaran, te hago el trabajo, dicen algunos. Pero lo que pasa es que Dios es así. Dios sí paga, hermano. Pero Él lo hace de una manera diferente. Dios sí paga. Si no recibimos, aunque esa es promesa que vamos a recibir aquí 100 veces más de lo que invirtamos para la obra de Dios. Aquí, dice claramente la Biblia, aquí. Y allá arriba la vida eterna. Pero si no llegáramos a recibir esos 100 veces más que Él ha prometido de cosas materiales aquí, allá esas cosas cuentan. Dios no se queda con nada. Y Él paga bien, hermanos.
Él paga bien. No debemos confundir el deseo de Dios para que sirvamos con nuestro deseo de ser servidos, porque hay una muy alta posibilidad de que pasemos el día entero sin servir, que solo nos sirvan. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, hermanos, y ganar nuestra entrada al cielo. La Escritura dice que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero también dice que seremos recompensados nosotros allá en el cielo en base a lo que hagamos aquí en este planeta, mientras estamos vivos. Así seremos recompensados. En la vida vamos a pasar muchas circunstancias. Y yo le digo al hermano Chano y a la hermana Loli, depositen esa confianza en el Señor. Todos hemos pasado algún momento donde, imagínate, yo estaba acostado en una hamaca que había puesto en la sala de mi casa, y a Jessica el chollón del frenazo del carro, ¿no? Y cómo iba. Yo veo desde la hamaca a mi hija debajo del carro. Y unos vecinos casi llegaron primero que yo para levantar el carro y poderla sacar. Y uno comienza a pensar cosas, ¿verdad? Noches enteras en el hospital, uno comienza a pensar, ¿no? Y va a quedar inválida la muchacha. Y en el momentito, hermano, uno piensa y se ve aquellas noches enteras sin dormir en el hospital, atendiéndola. Pero Dios está en el asunto siempre. Y después, hermano, se da cuenta que Dios tiene un propósito con cada uno. Hemos estado muchas veces en peligro de muerte. Y yo les contara cuando yo estudiaba bachillerato en mi país y estalló la guerra civil, hermano. Nosotros éramos uno de los blancos directos de la Guardia Nacional de aquel entonces. Nos consideraban enemigos de ellos, simplemente porque había una parte de la organización que después fue el FMLN. Había muchos grupos y esa parte se llamaba el MERS. Éramos los estudiantes, los del MERS. Estaba el Bloque Popular Revolucionario, los trabajadores, estaba la FAPU, estaba el FPL, era el brazo armado. Pero nosotros los estudiantes éramos enemigos. Yo soy testigo que mataron a muchos compañeros míos, la Guardia Nacional. Yo anduve cerquita de quedar ahí también. Tanto que después de 2 años de guerra civil dura, tuve que salir, hermano, sin familia aquí, sin nada, yendo de mi país porque me buscaban con ganas. Como quien dice, fui el primer eslabón de la cadena. No había cumplido ni 18 añitos y tuve que salir, venirme mojado. Claro, en aquel entonces era más fácil, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que Dios quiere que sirvamos, hermano. Y todo lo que hagamos, vamos a ser recompensados. A veces decimos algo, yo trabajé mucho, que lo haga otro. O quien dice, ya no quiero yo, bendiciones de Dios. No sabemos lo que estamos diciendo. Porque Dios, mire, hermano, una vez enviaron a un misionero, la reina de Inglaterra envió a un misionero a África a predicar el evangelio y aquel hombre tenía una familia.
La reina le dijo al misionero: usted obedezca el llamado de Dios, que yo me encargo de su familia. Y aquel hombre se fue y entregó su vida allá evangelizando en África. Y la reina de Inglaterra cumplió su palabra. Atendió bien a la familia de aquel misionero. Mucho mayor es Dios, hermano. Cuando le creemos y entregamos todo para Dios, Dios tiene cuidado de toda nuestra familia. En la conferencia yo les dije: yo no puedo pararme y montarme en un caballito blanco y acusar a todos aquellos padres que sus hijos se fueron al mundo y decir: mírenme a mí, yo sí fui buen padre. Porque es mentira. Aparte es cruel eso. Porque qué padre no está orando porque sus hijos regresen a la iglesia, ¿no? Sería cruel. Pero cuando yo les conté eso, porque un hermano me llamó diciendo, porque yo dije eso allá en Tennessee, y él me llamó y me dijo: me toca dar la conferencia esta vez y yo quiero ponerlo de ejemplo, pero yo no estoy de acuerdo en lo que usted dijo. Usted no había sido un buen padre, sino que, hermano, le digo: ¿y cómo voy a decir que fui un buen padre si es mentira? Yo vine a aprender un poquito de cómo ser un buen padre hasta que mi última hija tenía 20 años. No, ni le queda tiempo ni de leer en esos tiempos que uno está criando. Uno los cría a puro golpe calcetín, como dicen por allá, a puro instinto. Y es la misericordia de Dios el que se encarga de la familia de uno cuando uno le sirve. Dios se va a ir moviendo de una manera especial. Y David decía: joven fui y he envejecido, y yo les aseguro que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Palabras de David. Así que estamos aquí por una razón, y esa razón es servir a Dios. Pues ya se me fue el tiempo, tengo que reducir la mitad del sermón. Pero les voy a decir nada más estas cosas. Fíjense ustedes que Dios, aparte de crearnos, aparte de salvarnos, aparte de llamarnos, y aparte de ordenarnos, o sacudiéndonos, recordándonos que nuestro trabajo es servir, Él nos ha dado herramientas. Y le voy a mencionar por lo menos 5 herramientas que Él nos ha dado a nosotros. Por razón, el que escribió ese libro, llama ese libro que habla del servicio, que estudiamos en el Instituto Bíblico, tenía el líder no nace, se hace. Había una nota en ese libro que decía: el que no nace para servir, no sirve para vivir. Pero yo les digo: no se mueran antes, hombre. Primero sirvan al Señor. Les voy a mencionar por lo menos algunas herramientas, unas 5 herramientas. Dios, cuando nos salva, nos llena de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo imparte dones a la iglesia, a su iglesia. Y aquello que éramos tan tímidos para hacerlo, cuando el don del Espíritu Santo viene, Dios nos usa en su misericordia. Y el pastor donde yo me congregaba antes de casarme me decía: Noé, habla, hombre, si no, no vas a encontrar novia. Y ya cuando me casé,
No sé si mi esposa me enamoró a mí porque yo era bien callado. Y no les cuento cómo pasó. Lo que sí mi esposa ya casada me decía, es que tú cuando subes al púlpito eres otro. Te bajas del púlpito y ni hablas. Te subes al púlpito y no quieres parar de hablar. Dones espirituales. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Allí hay 9 dones, pero ya cuando nos podemos buscar en toda la Biblia, los dones del Espíritu Santo son como 20. Dones para servir. Allí hay 9, está mencionado la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, la fe, dones de sanidad, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu, hablar diferentes géneros de lengua, la interpretación de lengua. Y Dios nos da por su misericordia, dones para poder servirle. Número 2, Dios también nos ha dado un corazón. ¿Usted trajo el corazón ahora? Dios nos ha dado un corazón. Y cuando digo un corazón, yo llamo corazón, mejor, veamos lo que dice la Biblia acerca del corazón. Proverbios 27:19 dice, como el agua al rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Así que de allí es que yo escribí que el corazón es aquello en lo que estamos interesados, aquello que nos motiva, lo que nos hace levantarnos por la mañana, lo que nos produce emoción y energía. Y es algo diferente en cada uno. El hablar del corazón es hablar de pasión. Y Dios nos dio el don de la pasión, no solo para perseguir el amor o el sexo, sino para que podamos dirigirla hacia nuestra relación con Él. A través de la Escritura, Dios nos está llamando a entregarle nuestro corazón. Efesios 6:6 dice que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Es más, los teólogos han llegado a pensar que el corazón es el asiento del alma. Dios nos ha dado corazón, nos ha dado deseos, pasión, que sintamos eso bonito, el deseo de servirle. Imagínense si no tuviéramos corazón. Número 3, Él nos ha dado habilidades. Usted y yo tenemos habilidades, algunas. Y esas habilidades, algunas de ellas, las aprendimos, pero la mayoría son otorgadas por Dios. Miremos lo que Él dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Tenemos diferentes dones y habilidades. A veces tomamos como algo natural algunas de nuestras habilidades dadas por Dios. No podemos imaginarnos de qué manera podemos usarlas para Dios. Yo veo a Emi tocando la guitarra. Después que ha terminado, me acerco a ella y le digo, esa guitarra es la que toca bien. Y yo veo que la guitarra toca sola. Pero usted que no sabe ningún término, póngase a hacer lo mismo que toca Ami, a ver si la puede hacer.
Y algunas personas como que ya nacieron con un instinto a la música, que han sido buenos músicos, hermano. Que ya lo traían, ¿verdad? Algunos estudiosos del cerebro dicen que sí, que tienen desarrollado una parte. Gloria a Dios por eso. Y puede ser que sí, porque dicen que hijo de tigre sale pintito. ¿Verdad, hijo? Puede ser que tengas razón. Pero todos tenemos habilidad para alguna cosa. Ojalá que mi habilidad no sea la de tener buen apetito y comer, ¿verdad? ¿Qué? Vamos, número 4. Dios nos ha dado personalidad. 1 Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Dios nos utiliza a todos nosotros y todos somos diferentes. Tenemos diferentes personalidad, carácter. Y Dios usa aún nuestras debilidades, nuestras diferencias, para la gloria de su nombre. Él usó al profeta Jeremías. En la Biblia, o los teólogos es que lo han llamado el profeta llorón, melancólico. ¿Cuántos son llorones aquí? Que se quejan por todo y ojalá que lloren en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero también usó a Pedro. Y Pedro sí que era bravito, hermano. Tenía un carácter de pocas pulgas. Como que no tenía sangre, sino que allá decimos sangre de cangrejo, de punche, decimos en El Salvador, ¿eh? Era fosforito. Y no solamente amenazaba, él tiraba machetazos. Y usted sabe cómo Dios lo usó a Pedro. Usó a Pablo. Pablo era un teólogo antes que el Señor lo llamara, un erudito. Era un teólogo de esos teólogos analíticos que todo lo analizan con la cabeza, ¿verdad? Sabio analítico. Pero cuando el Señor lo trató con él, vio que esto no era cosa de ser analítico, era poder de Dios. Era poder de Dios. Y él escribió, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso escribió el teólogo analítico. Aún usó a Tomás, que era escéptico y receloso, incrédulo pues. Le costaba creer. Pero Dios usó a Tomás. Nosotros leemos la historia de Tomás después de que el Señor ascendió al cielo. Fue un misionero. Predicó la palabra. Creo que murió en India, creo que murió. La India. Predicando el evangelio del Señor. Y 5, Dios nos ha dado experiencias. Esos dolores que pasamos, esas cosas que pasamos en la vida. Hermano, Dios permite que pasen, aún siendo cristianos. A veces lloramos a moco tendido y no entendemos. Y vamos con Dios. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí? Pero las cosas pasan. Dios no se asusta, pero más no sabe que Dios está usando aún esas experiencias
para que nosotros podamos anunciar su poder, hermano. Aleluya. Y después que pasa la tormenta podamos testificar que nuestro Dios es real, que Él es grande. Podamos abrir nuestra boca y testificar del poder de Dios en medio de nosotros. Por eso, todas las experiencias que pasamos ya como cristianos son importantes en nuestra vida. Es Dios obrando de una o de otra manera. Ya les conté esto. Les voy a recordar a algunos que quizás no estaban. Hace 2 años yo fui al médico y me mandó a hacer un test de sangre. Y en el test de sangre él me llamó luego y estaba asustado. Me dijo, tus plaquetas salieron demasiado bajas, creo que me dijo. No hablaba español, pero sí, algo así me dijo que estaban bien bajas. ¿Y qué puede ser, doctor? Le pregunté yo. Me dijo, lo más seguro de alguien que tiene las plaquetas demasiado bajas es un cáncer. Fue el médico. Así es que voy a mandarte a hacer unos rayos X desde aquí, desde el cuello y el estómago. Me dijo, y aparte de eso, un ultrasonido. No era porque estaba embarazado yo, ¿verdad? Por el estómago, sino que según él tenía algún bolita canceroso. Y a ver, hermano, en las clínicas la mayoría de enfermeras ahora son filipinas. Y ya comenzó aquella. Una de las enfermeras a hacerme, después de los rayos X, uno ultrasonido por todo el estómago. Me metí una cosa abajo de la costilla. Y de repente se asustó la señora, ¿no? Y le llama a la jefa de enfermeras y le dice, mira, esto se hace así, le dice la jefa de enfermeras, aquí para que queden las fotos bien tomadas. Y hablaban entre ellos y yo oyendo que tiene un tumorcito. Yo lo oí que tenía 6 centímetros. ¿Y qué? Si había dicho que eran 6 milímetros que tenía un tumorcito que habían hallado. Por la vesícula, no sé por dónde. Y yo oyendo ahí. Ya después cuando terminó le pregunto yo a la enfermera, dígame acerca de ese tumor que encontró. Y me dijo, no puedo decirte. Es tu médico que te va a decir. Yo tengo que mandarle la información a tu médico. Y yo no le conté a mi esposa. Yo tengo la costumbre que yo me quedo callado, ¿no? Hasta que íbamos a ir me fui para El Salvador a un viaje misionero, y estando allá estaba en la casa de mi hermano, y mi cuñada trabaja en el Hospital Rosales, la hija es doctora, y parece ella la doctora, mi cuñada, ¿verdad? Porque ella es la que receta la medicina en lugar de que sea la hija. Y estamos comiendo a la mesa y yo le digo, ¿qué pasa cuando salen las plaquetas demasiado bajas? Se quedó pensando y me dice, es un cáncer seguro. Todavía me quedé, ¿por qué? Me preguntó ella. No, por nada, nomás quería saber, le digo yo. Pero la mente comienza a trabajar y yo ya sentí hasta dolor aquí, hermano. Pero no le digo a mi mujer para que no, solo le decía, y ahí esté buscando a alguien que la iba preparando, ¿verdad? Voltea a ver para los lados porque yo me llego a ir luego, pues para que alguien te consuele. Hasta que fui a traer los resultados, te fui diciendo por el camino, mira, tienes que estar preparado para cualquier noticia, esto y esto pasó. Ella me dijo, no hay que decirle a nadie, vamos a esperar en el Señor. A ver qué pasa. Entonces fuimos, llegué así, casi teniéndome, así, uno casi va, ¿verdad? Y dentro con el doctor y me siento así, como uno se siente como que es un conejo asustado, ¿verdad?
pensando que va a encontrar mala noticia. Y el doctor entró sonriendo. Yo, ansioso, ¿verdad? Y dice el doctor, fíjate que saliste bien, porque me mandó a hacer otro test de sangre y me dijo, no sé por qué es que salió tan bajo. Hoy saliste bien, hombre. Como que te cayó bien esa idita al Salvador, me dijo. A tu país. Pero si yo oí, doctor, que tenía un tumor, le dije a la enfermera. Dice, me dijo un tumorcito que hallaron por la vesícula, pero yo creo que es grasita, eso se te va a deshacer solo. Aleluya. Yo no sé si usted alguna vez se ha asustado, así como conejo asustado, ¿verdad? Que está rodeado por perros. Y después uno anda riéndose, adorando al Señor, ¿verdad? Diciendo, aleluya, que con qué tampoco me asusto yo, ¿verdad? Con nada. Y se da cuenta, hermano, que Dios está con uno siempre. Ahora, de algo hemos de morirnos. Cuando a mi hijo nuevecito le dijeron que posiblemente era un cáncer de mama, aquí tenía un tumor más grande aquí. Que rara vez se da en los hombres, pero él había salido ese tumor y le dijeron es cáncer de mama, eso casi, pero sí se da mucho en los hombres también. Entonces, yo casi me estaba muriendo y él bien tranquilo. Y él decía, bueno, si el Señor me trajo hasta aquí y hasta aquí me voy a morir, es asunto de Dios. Y cuando hablaba así, como que me pegaba un gancho a mí, ¿verdad? Al hígado. Y decía, yo me estoy muriendo y él está tranquilo. Gracias a Dios el tumor no era canceroso. Al final salió que no era. Lo operaron pues y se lo sacaron, pero no era canceroso. Ahora, no importa, imagínense cuando le dicen cáncer a uno. Pero Dios se glorifica, hermano, Dios se glorifica. Si yo cuando fui a visitar al hermano Pedro antes que lo operaran del tumor canceroso, despidiéndose estaba el hermano Pedro. Me dijo, pastor, pues ya yo creo que ya me fui. Yo me sentí a la orilla de él y le dije, no hombre, esto no es para muerte, hermano Pedro. Hermano Pedro está allá, ¿verdad? Me está oyendo, sabe que le dije esto no es para muerte, esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Yo lo creo así y lo siento así. Éntrele con ganas a la operación. El hermano agarró valor y dijo, pues, vamos a entrarle. Y ahí está el hombre, contando su testimonio. Esas experiencias, hermano. Ay, no pude reducir tanto, pero quiero terminar diciéndole que Ezequiel 22:30 impactó mi vida cuando leí ese texto que leímos al principio. Tristemente Dios no encontró a un hombre o a una mujer, a una o a uno, que se pararan en el vallado y que hicieran la diferencia a favor del pueblo. Que se pusieran en la brecha, que estuvieran dispuestos a hacer justicia, a vivir y compartir la verdad. Y pensaba que Dios está buscando hombres y mujeres que se dejen guiar por la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo, que nos dejemos guiar, que nos pongamos en las manos de Dios. Señor, aquí estoy. Cuando Dios encuentra a alguien que se ajusta a su carácter espiritual, Dios lo usa a pesar de nuestras limitaciones y nuestros defectos, a pesar de nuestras imperfecciones. Si usted se pone en las manos de Dios
Dios lo va a usar. Francisco de Asís reconoció que él debió haber sido el más malo, el más pecador. Por eso Dios lo escogió. Porque Dios quiere que la gloria sea para Él y no de nosotros. Aleluya. Nomás dejémonos usar por Dios y Dios hará la diferencia. Estemos de pie. Yo no sé si hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Yo le aconsejo que lo haga. Quizás Dios, más bien estoy seguro, porque usted no está aquí por casualidad. Está aquí es porque Dios está tratando con usted. Posiblemente usted fue escogido desde el vientre de su madre para un propósito. Y Dios quiere salvarlo. Usted ya está escogido, pero no se vaya a morir sin cumplir el propósito de Dios. Porque entonces será lamentable. Dios lo está llamando para salvarlo y para que usted sirva en su obra. Yo le digo, no se vaya sin entregar su corazón al Señor. Usted no sabe qué tanto Dios puede usarlo. Si quiere hacerlo, salga de su banca y véngase aquí al altar y juntos le decimos a Dios gracias por nuestra salvación. Si no lo hay, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia. Aleluya. Vamos a orar por Dani. Él está viniendo a la iglesia desde pequeño, pero no se acuerda si aceptó al Señor. Creo que quiere bautizarse, Dani, por eso es que él lo está aceptando públicamente. Te felicito, Dani. Eres un joven de Dios y serás un hombre de Dios. Amén. Oremos por Dani en esta última oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu hijo, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, recíbelo como tu hijo. Aleluya. Y úsalo para tu gloria. Gracias, Señor, porque tú eres Salvador y Señor. Como mi Señor. Te reciba en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Señor, por la vida de Dani. Lo ligamos a ti, lo bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Si hay algún niño que creció en la iglesia y no se acuerda, sigue en la iglesia y ha aceptado al Señor como su Salvador personal, hágalo ahora. Dios bendiga a Caleb, que también nació en la iglesia él. Aleluya, pero ya tiene 12 años. Oremos por Caleb. Dile, Caleb, Señor, te acepto como mi Salvador como mi Salvador. y Señor. Señor, Gracias por ser tu hijo. gracias por ser tu hijo. Tu sangre Tu sangre me ha salvado. me ha salvado. Gracias. Gracias, Señor. Padre mío, bendice a Caleb. Tómalo en tus manos, Señor. Úsalo para tu gloria. Lo bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor, creemos que este jovencito será un hombre de Dios. Dios mío, que tú lo usarás poderosamente para tu gloria y tu honra. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora que vamos a despedirnos, Señor, bendice a tu pueblo, úsalos para tu gloria. Guárdalos en el hueco de tu mano. Dales una semana de victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.